podamos, ahí está, podemos iniciar ya con esta sesión, con este cuarta sesión, con cuarto taller, hoy 4 de diciembre, organizado por Hakearu, donde están muchos hermanos y hermanas aymaras y quechuas que tienen la necesidad de aprender en el campo del periodismo, o ya sea voluntariamente sobre esta desinformación que existe en esta era digital. Adelante, Enid, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición. Te voy a hacer anfitriona para que puedas compartir. No sé, desde anteriores no encuentro el hospedador que existe, pero solamente hay para ser hospedador, pero igual te hago y al finalizar o si eh, administras igual la sesión. Perfecto. Ahora ya está. Muchas gracias, Rubén. Adelante. Si podrían, por favor, ir cerrando sus micrófonos mientras vamos viendo un poco la presentación. Y ya en el momento que ustedes deseen hacer alguna consulta, no lo hacen sin problema. Les pongo en pantalla la presentación, por favor. Denme un minutito. Bien, están en este momento ya viendo la pantalla. Ahora lo vamos a poner en presentar. Hola, mi amor. ¿Qué había cerrado? ¿Viste? Oh, amor. Escucha esto. Bien. Mi nombre es Enid Patricia López. Yo soy periodista fact-checker en Chequea Bolivia. Tengo mucha experiencia en esto de la verificación de hechos. He estado con el proyecto prácticamente desde que se ha fundado. Desde sus inicios hemos puesto a prueba la metodología que se ha implementado en el proyecto y hemos estado desde prácticamente mediados de 2019 trabajando en la verificación de contenidos en Bolivia, ¿no? Hemos sido pioneros en esto, es algo que nos llena de orgullo, particularmente a mí como profesional, me llena mucho de orgullo formar parte de este periodismo de lanza, es un periodismo nuevo y además un periodismo que tiene como fin aportar mucho al sistema democrático desde desde ofrecer a nuestros usuarios información de calidad, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes deseen interrumpirme, lo pueden hacer sin ningún problema. Todo esto que yo les estoy mostrando, de alguna manera lo han visto en la plataforma y si no han tenido la oportunidad de terminar de revisar en la plataforma, igual lo vamos a reforzar acá, lo vamos a tratar de profundizar también algunos conceptos y espero que sea útil, ¿no? Ese es nuestro objetivo, como les decía Juan Cristóbal, es que podamos sumar más gente que esté interesada en mejorar la producción de contenidos que hay en las redes sociales, pero también al mismo tiempo más gente que esté interesada en poder compartir contenido de calidad y evitar promover la desinformación en las redes sociales, ¿no? Entonces, empezamos, por favor. Si es que hay alguien que está con su micrófono abierto, entonces les pido por favor que los vayan cerrando, vayan silenciándolos para que así podamos escucharnos mejor. Y si Luis desean hacer Fernando alguna Cartagena, consulta, creo. Luis Fernando Cartagena. a ver. Está Ok. habilitado su micrófono. Ok, entonces vamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es un poco qué es la desinformación. Vamos a conceptualizar y vamos a ver algunas características. ¿Por qué ya no debemos utilizar el término fake news, que es algo que hemos aprendido en todo este tiempo y ahora tenemos que desaprenderlo? Cómo identificar contenidos falsos, el proceso de verificación de contenidos falsos, esto en base a la metodología que tenemos en Chequea Bolivia, qué es el fact-checking, cómo se hace, vamos a ver un par de ejemplos, y los principios básicos del periodismo, ¿no? Que sí me gustaría traerlos a colación un poco para que los discutamos, también para conocer sus percepciones sobre el trabajo periodístico que se hace actualmente en nuestro país, ¿no?
Bien, entonces empecemos. ¿Qué es la desinformación? Nosotros desde Chequea Bolivia hemos definido la desinformación como aquellos contenidos falsos, que más bien los contenidos falsos como narrativas que distorsionan los hechos, creados principalmente para influenciar en las percepciones de los ciudadanos y beneficiar los intereses de quienes las elaboran, ¿no? Esto lo voy profundizando un poco más con estos tres conceptos que los traigo a colación. Son tres conceptos que ha identificado la UNESCO cuando estaba hablando sobre el tema de la desinformación y creando un manual para periodismo. La UNESCO se refería a la desinformación en tres sentidos, ¿no? La primera, la misinformation, que en realidad significa que se trata de información falsa, está en inglés el término, pero se trata de información falsa y la persona que le está compartiendo cree que se trata de un contenido verdadero, ¿no? Es decir, no comparte el contenido falso con alguna intención de desinformar, ¿no? No está consciente que se trata de un contenido falso y que por eso lo está compartiendo. Al contrario, está cayendo en una desinformación y lo comparte creyendo que es verdadero, ¿no? Luego tenemos la desinformación como tal, que acá está como desinformation. En realidad es información falsa y la persona que la difunde sabe que es falsa, es una mentira deliberada e intencional. Esto está estrictamente relacionado con este concepto que les presentamos. Y luego está la malinformation. La malinformation que en realidad es información que se basa en la realidad, pero se usa para hacer daño a una persona, organización o país. Y esto sobre todo está muy relacionado, muy ligado con el tema del discurso de odio. Es algo que quizá no lo han visto en profundidad en la plataforma, pero se los comento muy cortito acá, trayendo a colación el término de la malinformation. Muchas veces el discurso de odio se promueve en los espacios digitales para poder vulnerar o atacar a ciertos grupos de personas, ya sean por temas de género, por temas generacionales, por temas de índole cultural, afinidades políticas y bueno, esto es una situación que está generando cada vez mayor preocupación porque el discurso de odio que se promueve en las redes sociales está haciendo que las sociedades se vayan polarizando cada vez más, ¿no? Entonces, o eres de un lado o eres del otro y finalmente no existe un espacio de conciliación entre ambos sectores y esto está siendo fomentado masivamente por el tema del discurso de odio que hay en las redes sociales, ¿no? Este concepto de malinformation en realidad está muy vinculado con esta tendencia que se tiene sobre el discurso de odio y el discurso de odio a su vez está relacionado con el tema de la desinformación, porque muchos contenidos que desinforman en las redes sociales de alguna manera también utilizan palabras soeces o insultos para referirse a ciertos sectores de la sociedad y se promueve a través de estos contenidos falsos también el tema del discurso de odio, ¿no? Entonces quisiera que nos quedemos de este término de qué es desinformación con por lo menos tres elementos principales. La primera es que son narrativas que distorsionan los hechos. Eso es muy importante tener en cuenta. Los contenidos que desinforman no necesariamente van a ser del todo falsos, pero de alguna manera están distorsionando una realidad. Por eso es que nos referimos a narrativas que distorsionan hechos. Segundo, que están creados principalmente para influenciar en las percepciones. Tenemos que estar conscientes de eso, de que existen grupos de personas individuales, instituciones que están promoviendo la desinformación en las redes sociales para poder sembrar un tipo de percepción o influir en la forma en la que piensa uno sobre algunos temas, ¿no? Tenemos que estar conscientes de eso. Y finalmente, esta búsqueda de influenciar, digamos, en las personas tiende a beneficiar algunos intereses de quienes las elaboran, ¿no? Es decir, nunca, lamentablemente, cuando hablamos de desinformación, no vamos a poder apuntar a autores en específico, es decir, no vamos a poder contener un nombre y un apellido de alguien que podamos asegurar con firmeza que ha creado un contenido falso y que lo ha puesto a circular en las redes sociales. Pero sí podemos estar seguros de a quiénes podría beneficiar este contenido que está circulando en las redes sociales por las características en las que se construye, ¿no? Por a quiénes está atacando o a qué sector está tratando si quieren ustedes, de vulnerar, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que tener en cuenta estos tres elementos principales. Bien, sigamos.
Es importante acá, traer a colación, aquí les voy a hacer una consulta, si me gustaría escucharlos y que también participen. Lo que se está promoviendo a nivel mundial desde las iniciativas de verificación y también creo yo que es algo muy importante, es el tema de dejar de decir fake news o dejar de decir noticias falsas para poder referirnos a estos contenidos simplemente como contenidos que desinforman o contenidos falsos que circulan en las redes sociales. Esto tiene una razón de ser. Cuando todavía Donald Trump estaba como presidente en Estados Unidos, lo que estaba empezando a hacer en su gobierno y que luego se ha promovido en otros gobiernos también, es que ha empezado a utilizar el término de fake news para poder atacar a los medios de comunicación que iban en contra de su línea política o que cuestionaban cosas que estaban promoviéndose desde su gobierno, ¿no? Entonces, a varios medios de comunicación oficialmente establecidos en Estados Unidos, Donald Trump los acusaba de difundir desinformación, de difundir fake news específicamente, y decía que estos contenidos que ellos publicaban eran falsos, ¿no? Cuando eran contenidos en realidad periodísticos. Entonces, acá les traigo a colación una consulta. ¿Creen ustedes que algo similar puede estar pasando en nuestro país? ¿Nos ven cercanos a esto? ¿Creen que no ha pasado nunca? Me gustaría escucharlos un poco para saber qué opinan sobre esto, ¿no? Sin miedo, pueden abrir sus micrófonos para hacerme un par de comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No sean tímidos. Por lo menos algún valiente que se anime a comentarme. ¿Creen ustedes que desde el gobierno actualmente estamos pasando por una situación similar? Es decir, ¿creen ustedes que el gobierno quizá de alguna manera está apuntando a los medios de comunicación diciendo que están compartiendo fake news eh, a contenidos que van en contra de su línea política? ¿Creen que no es así? ¿O creen más bien quizá que los medios en realidad sí están desinformando, ¿no? No están cumpliendo su rol como deberían hacerlo? Sí me gustaría escuchar un poco sus comentarios. A ver, los voy a ir animando a manera que los veo acá en la lista. No sé si está ahí Luis Fernando. Ahí vamos con Moisés. Vamos, Moisés, te escuchamos. Hola compañeros, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. A la pregunta, ¿no? Lo que usted mencionaba, de si el gobierno cuestiona las noticias falsas. Yo creo que el gobierno es muy tolerante, no cuestiona, digamos. No, es que a lo que veo en el poco tiempo que estoy en la comunicación, en los medios de comunicación, digamos, es una lucha. Por ejemplo, lo que ha pasado en Tarija. Ha habido una pelea en Tarija esta semana. El tema de el gobernador de Santa Cruz que queriendo hablar sobre el federalismo, todo eso, ¿no? Y hay un grupo de personas que se oponen. Pero al día siguiente resulta que el gobernador llega a la plaza de Tarija y bueno, todos sabemos el suceso que ha pasado, ¿no? Pero resulta que después de eso hay dirigentes del MAS que no debería haber todo eso, pero se intrometen, se pelean con la población y hay un periodista, no, un canillita que vende periódicos y bueno, hay en redes sociales circula el video donde se agarran a golpes, ¿no? Y le da un knockout, digamos, y entonces al día siguiente sale en página 7 digamos, como el titular, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? De un derechazo, Canillita noquea a dirigentes masistas. O sea, en el fondo quiere decir, o sea, se está mofando de otra persona que ha sido peleada, ¿no? La violencia no es buena en cualquier lado que haya, tampoco el fanatismo, ni de un lado ni del otro lado. Pero en este caso están enarbolando la violencia, ¿no? De un derechazo noquea a dirigente masista, ¿no? Bueno, los masistas también golpean, no van a decir que son angelitos, pero yo creo que va más direccionado a confrontar y a dividir, ¿no? O a reírse, digamos. Si no se acuerdan también de la otra noticia cuando ha habido una pelea en la Cámara Legislativa, si no me equivoco, o en la Cámara de Senadores, donde un diputado del MAS, de Norte de Potosí, estaba con su vestimenta
se agarra con otros diputados de, si no me equivoco, es de Comunidad Ciudadana o de Creemos, pero el diputado de Creemos le da unos buenos golpes y al día siguiente sale, pues se tiene que ir a la Huacta según las creencias de Potosí, porque allá se hace la Ujú. macha, donde se Sí. pelean y, bueno, ofrendan la sangre y que, bueno, por el tema, ¿no? Yo creo que va más por confrontar, ¿no? Trata de confrontar o trata de sacar alegrías, digamos. Y sobre el Camacho también lo va a pasar lo mismo. El sábado en la noche lo que no lo han dejado en el aeropuerto, entonces la gente se burla, entonces siempre yo creo hay un público de un lado y del otro lado. Así yo lo estoy viendo todo este poco tiempo que estoy trabajando en la comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación, Moisés. Sí, y a propósito de lo que menciona Moisés, sí traigo a colación algunas cosas. Primero que no es, hacíamos una investigación justo sobre el tema del discurso de odio en Chequea Bolivia. A finales de 2020 se ha terminado de hacer esta investigación. Tenemos dentro del equipo un par de investigadores. Ellos son Valeria Peredo, y también está con nosotros un colega que es sociólogo, se llama Alex. Entonces ellos trabajaron un poco en hacer un análisis de cómo se estaba dando el tema del discurso de odio en precisamente este conflicto tan fuerte que hemos tenido en 2019, cómo se ha visto, se ha manejado este tema en las redes sociales. Y algo que veíamos y que nos llamaba mucho la atención eran las denominaciones que se habían puesto entre grupos que se confrontan, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? Y entonces teníamos así en unos globos, ahorita no tengo las gráficas para mostrarles, me hubiera gustado mucho, pero teníamos unos globos que mostraban cómo la gente se había dividido en dos tendencias, ¿no? O eras masista o eras pitita. Entonces, o eras el masista al que le insultaban, o eras el pitita al que le insultaban. Y esto, les digo, me llama un poco la atención porque sí he visto que últimamente se utiliza mucho en los rótulos de los medios de comunicación el término masista, ¿no? Masistas sacan al gobernador de la plaza de Tarija, no sé, cosas así, cuando en realidad estás haciendo alusión a sectores muy específicos y no sé si realmente están seguros de que se trate de eso, ¿no? De que si realmente fueran masistas los que fueron los que estaban ahí, si los preguntaron, si les dijeron si son militantes del MAS, para decir masistas hacen esto, ¿no? Entonces, y va del otro lado, he visto muy pocos titulares, por ejemplo, que señalen que son pititas, pero aquí les traigo justamente este ejemplo para que nos demos un poco cuenta del trabajo que actualmente se hace desde la prensa, y vamos a retomarlo un poco mejor cuando vayamos viendo los principios que deberíamos de respetar como periodistas, ¿no? Que para poder ofrecer información de calidad. No sé si alguien más quisiera aportar a esta consulta que les hacía inicialmente. Si creen ustedes que desde el gobierno se está apuntando a los medios de comunicación con estas mismas características que lo hacía Donald Trump en Estados Unidos, de señalar que estaban compartiendo fake news cuando eran contenidos que iban en contra de su línea política, o si creen que se está trabajando de alguna manera, de cómo se está trabajando, ustedes más bien piensan desde la prensa, ¿no? Si realmente la prensa está ofreciendo información de calidad, ¿no? ¿Alguien más se anima a participar? Bien, voy a tratar de sumar una persona. No sé si ahí está Gabriel Chura. Gabriel, ¿estás en la clase? Bien, no está Gabriel. Victoria, si puedes comentarnos un poco algunas ideas que se te vengan a estas consultas. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a seguir. Sí les ruego por favor que traten de... Ahí está Luis Fernando. ¿Estás hablando, Luis Fernando? Te escuchamos. Sí, sí, muy buenas noches tengan todos los presentes y compañeros. Sí,
de aquí por ese medio de comunicación, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál puede ser la causa, digamos, de que las redes sociales o los medios de comunicación brinden una mala información, ¿no? Tanto a nuestros hermanos de las comunidades más lejanas, en la cual no se pueden enterar de los sucesos que están verdaderamente sucediendo, ¿no? Hemos visto muy bien, tanta en el golpe de Estado, puedo poner un ejemplo, ¿no? Que ha habido y los medios de comunicación no brindaban la información necesaria, ¿no? Tanto para los compañeros que querían Bolivia, ¿no? Y bueno, brindaban otra información que no era larga por otros medios que estaba pasando, pero como decía anteriormente, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa y por qué lo hacen, digamos, ¿no? Para que la población misma no se llegue a enterar sobre esto, lo que está pasando realmente. Ujú. Muchas gracias, Luis Fernando. Hay algunas cosas que las vamos a tocar justamente en este punto. Me gustaría guardarme la respuesta a la consulta que tiene Luis Fernando en la parte en la que vayamos viendo un poco los principios periodísticos y vamos a ver si se cumple cuando yo les exponga los principios, si actualmente se cumple o no se cumplen. Y ahí podemos evaluar un poco el trabajo de la prensa en este momento y por qué no llega quizá con la información que consideramos relevante como ciudadanía, ¿no? Bien. Luis Fernando, te lo dejo en pendiente, pero te voy a responder cuando vayamos avanzando esta parte del tema. Entonces, lo que sí yo les puedo comentar desde una perspectiva un poco más personal es que lamentablemente sí, esto está ocurriendo, ¿no? Es innegable primero, por un lado, que los medios de comunicación no están cumpliendo a cabalidad con su rol de poder verificar los contenidos antes de publicarlos. Por ejemplo, puedo citar fácilmente varios ejemplos de casos en los que, por lo menos este año, no solamente un medio, sino varios medios de comunicación lamentablemente han caído en desinformación y han publicado contenidos falsos a través de sus plataformas sin rectificar estos contenidos posteriormente, sin decir, ojo, nos hemos equivocado, este contenido que hemos publicado es falso. Existe eso, lamentablemente hay que decirlo, y es una autocrítica hacia el trabajo periodístico que hay que hacernos, que es necesario para poder mejorar nuestro trabajo. Y por otro lado, también existe este señalamiento por parte del gobierno de que existen medios de comunicación que comparten desinformación o fake news en sus plataformas digitales, y sin ir lejos, ustedes han debido enterarse, hace un par de semanas la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, convocaba una reunión a los medios de comunicación para tratar precisamente el tema de las fake news, ¿no? Tomando en cuenta que se refería a las fake news en relación a los contenidos publicados por medios de comunicación y no contenidos que desinforman en redes sociales, que son contenidos que no están siendo publicados por medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto se los traigo aquí a colación y para entender un poco este tema de por qué debemos dejar de decir fake news, ¿no? Una de las principales razones es que las noticias primero tienen principios, características y deben ser artículos que tienen un titular, una foto, un texto en la medida de lo posible y además contienen datos verificados, ¿no? Entonces, si nos referimos a una noticia, partimos del principio de que la noticia tiene datos verificados y son de interés público. Cuando se pierden estas dos características en un contenido noticioso, entonces deja de ser noticia, ¿no? Por esa razón, no podemos decir nosotros fake news porque la traducción del inglés al español de fake news significa noticias falsas, ¿no? Entonces, no podemos decir noticias falsas a un contenido que en realidad una noticia, porque sería una contradicción, no existe una noticia falsa. Las noticias, por ende, son con datos verificados, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras razones. La segunda razón es que los contenidos falsos vienen en formatos variados, es decir, imágenes, supuestas capturas de pantalla, cadenas de texto de WhatsApp y videos en redes sociales. Por lo tanto, no siguen las características de una noticia, es decir, no vamos a encontrar, por ejemplo, una cadena de WhatsApp que tenga un titular, un lead, un desarrollo de un texto, no. Vamos a ver otras características dentro de esto, ¿no? Imágenes manipuladas, videos cortados adrede. Entonces es importante tener en cuenta que ahora los contenidos, sobre todo en nuestro país, en Bolivia, por lo menos el 60% de los contenidos que verificamos en Chequea Bolivia son contenidos en formato de imagen,
¿no? Son contenidos que están desinformando, pero son contenidos que están en formato de imagen y no en formato de noticia necesariamente. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que el término noticias falsas es eso lo que les decía, ¿no? Es utilizado por políticos y figuras públicas para atacar al periodismo cuando publican contenidos que no les favorecen o van en contra de sus intereses. Bien, entonces, ¿por qué debemos decir desinformación en lugar de fake news o en lugar de noticias falsas? Al decir desinformación, no solamente nos referimos a contenidos puramente falsos, sino también a todos aquellos que son engañosos, porque omiten o manipulan un mensaje para confundir a la ciudadanía. Es decir, cuando nosotros detectamos un posible contenido falso en las redes sociales, no va a ser falso al 100% o verdadero al 100%. Este contenido puede ser falso, puede ser verdadero, pero dentro de estos dos polos existen una escala de grises, ¿no? Y en esa escala de grises, por ejemplo, vamos a encontrar contenidos engañosos que pueden tener ciertos datos verdaderos, pero que están distorsionando la realidad o están distorsionando un mensaje original. Vamos a encontrar también contenidos que pueden ser fotomontajes, por ejemplo, que son fotografías que han sido manipuladas de alguna manera, han existido en algún momento, pero las han manipulado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que cuando decimos desinformación nos vamos a referir a todo este tipo de contenidos que están circulando en las redes sociales. Lo otro es que la desinformación por lo general se utiliza para referirse a intentos deliberados, a menudo orquestados, de confundir o manipular a las personas mediante la entrega de información deshonesta, ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta porque es muy claro, lamentablemente en nuestro país, las situaciones en las que existen crisis políticas o conflictos políticos que se van complicando, vamos a ver cómo empiezan a surgir los contenidos falsos, primero atacando hacia un lado y luego desde el otro lado hacia el otro lado. Entonces ahí vamos a ver que no es algo casual, no son contenidos que a diario se van publicando, se van haciendo con el objetivo de desinformar. Bien, pero nosotros como ciudadanos, como periodistas, ¿qué podemos hacer para poder un poco detectar o para poder identificar estos contenidos que están circulando en las redes sociales y que podrían estar desinformando, ¿no? Lo primero en lo que nos tenemos que concentrar cuando nosotros estamos haciendo una revisión en nuestras redes sociales, aparte de lo que ya han visto en el pensamiento crítico, porque entiendo que ustedes tienen un módulo de pensamiento crítico, donde han visto qué preguntas se deben hacer. Son 6 pilares del pensamiento crítico. Eso yo no lo voy a traer a colación porque lo tienen en la plataforma. Y si todavía no lo han revisado, les invito a que lo revisen. Ahí van a encontrar algunas preguntas que ustedes pueden hacerse al momento de revisar un contenido para ver si podría ser un contenido falso, ¿no? Esto que les traigo son recomendaciones que les damos desde Chequea Bolivia para poder ver, de hacer nosotros le decimos un scroll a lo que se hacen las búsquedas en realidad, cuando hacemos las búsquedas en nuestro Facebook o hacemos una búsqueda en Twitter, por ejemplo, a eso le llamamos scroll. Y cuando nosotros hacemos este scroll o esta búsqueda en nuestras redes, podemos encontrarnos o tropezarnos con contenidos que podrían estar desinformando, ¿no? Y nosotros quizás los queremos compartir o tenemos ese impulso de compartir estos contenidos. Pero antes de compartirlos, lo que tenemos que hacer primero es fijarnos estos detalles, ¿no? Primero cuestionar la fuente. Verificar si las fuentes verificar las fuentes del contenido, preguntarnos si es creíble, si es real este contenido, si es real esta fuente, si la fuente es conocida, por ejemplo. Si es que no es así, entonces es mejor no compartirlo. Si no tiene una fuente ese contenido, es mejor no compartirlo. Si se trata de un audio que nos está diciendo, cuida a tu familia, que esto, que el otro, o sea, hay un montón de información que da, pero la persona nunca se identifica, no, es mejor no compartirlo. Si tenemos una cadena de texto en nuestro WhatsApp y la cadena de texto da un montón de información, pero nunca hay una fuente que se cita, es mejor no compartirlo. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es revisar la fecha original. Muchas veces compartimos contenidos que son de años pasados, no son contenidos que han circulado en gestiones pasadas y que los están manipulando o distorsionando. Les voy a mostrar un ejemplito muy rápido sobre esto. Y le hacíamos nosotros un fact-checking al exdiputado Amílcar Barral, porque él utiliza su cuenta de Twitter para desinformar.
y o más bien, para disculpar, no es el diputado Miquel Barral, es más bien Virginio Lema, que es un político. Le hemos hecho una verificación y espero que se vea bien la foto que les voy a mostrar. Yo creo que sí la están viendo. Si se dan cuenta, este contenido él comparte a través de su página de Twitter. Voy a tratar de entrar a su página de Twitter. Bien. Él comparte un contenido a través de su cuenta de Twitter que está desinformando, ¿no? Es este. Por ejemplo, este contenido tenía mensajes que estaban manipulando. La fotografía es real, pero no tiene estos mensajes. La fotografía está distorsionada. Y nosotros cuando verificamos este contenido, por ejemplo, vimos que esta fotografía no era actual. Se trataba de una fotografía antigua que se había publicado en realidad en la cuenta de Facebook del expresidente en 2020. ¿No? Era una fotografía de su cumpleaños en 2020 y si se dan cuenta se manipula todos los mensajes, ¿no? El mensaje del fondo, el mensaje sobre la torta, sobre las tortas. Entonces ahí nos damos cuenta un poco que tenemos que estar muy atentos a los contenidos, ¿no? A la fecha del contenido. Por ahí yo he visto antes esta foto y puedo preguntarme y decir, creo que he visto antes esta foto, mejor reviso si es que se ha publicado antes. Entonces ahí podríamos evitar compartir un contenido que está desinformando en nuestras redes sociales o con nuestros compañeros o nuestra familia, ¿no? Luego es importante preguntarnos si es una broma o un meme, porque para nosotros puede significar un meme, es decir, lo que yo estoy compartiendo en mi plataforma o en mis redes sociales, puedo considerarlo como meme, pero lamentablemente no puedo asegurarme de que este contenido sea un meme o la otra persona lo recepcione como un meme. ¿No? Muchas veces los contenidos que inicialmente circulan como memes se convierten en potenciales desinformaciones. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de pensar no solamente en nosotros, sino en la otra persona que puede ver este contenido que yo también estoy compartiendo, ¿no? Y finalmente, revisar si tiene errores ortográficos, porque muchos de los contenidos que se están compartiendo actualmente tratan de imitar medios de comunicación para legitimarse, es decir, para creerse verdaderos, para que la gente los crea como reales. Tratan de utilizar logos de medios de comunicación y en realidad tienen mala ortografía, están mal redactados y nosotros tranquilamente, si hacemos una revisión, podríamos darnos cuenta que se trata de un contenido falso. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, algún comentario que hacer, alguna pregunta. Bien. Vamos entonces a ver un poco el proceso de verificación como tal y la metodología. En Chequea Bolivia lo que nosotros hacemos es verificar los contenidos en 3 pasos. Nuestra metodología comprende 3 pasos. La primera está centrada en la recolección, es decir, identificamos fuentes, hacemos una recepción de contenidos falsos, hacemos en realidad hacemos una recepción de contenidos falsos y también recibimos posibles contenidos falsos de nuestros aliados del proyecto. Y en base a eso vamos viendo y seleccionando contenidos que podríamos verificar, ¿no? Este proceso como tal de verificación les voy a explicar en detalle en las siguientes diapositivas. En realidad consiste en el proceso que implica la contrastación de fuentes. Les voy a mostrar un poco cómo se hace esto, porque entiendo que ustedes van a tratar de hacer una verificación, van a redactar una verificación. Entonces ahora les voy a explicar cómo se hace, cómo tienen que redactar, cómo tienen que empezar a verificar un contenido, ¿no? Y finalmente se publica una rectificación. Es un escrito, es un pequeño artículo en el que se rectifica el contenido que se está compartiendo en las redes sociales como falso, como engañoso, como fotomontaje y demás, ¿no? Bien. Antes de verificar un contenido, es importante tener en cuenta esto. Chequea Bolivia, antes de verificar un contenido, toma en cuenta lo siguiente. Lo primero es el nivel de viralización. Es decir, si este contenido no ha sido muy compartido, no tiene muchas reacciones o comentarios, no entramos a verificarlo. Los contenidos tienen que alcanzar, tienen que tener un gran alcance para que nosotros entremos a verificarlos. Y esto se calcula de manera automática en nuestra página web, donde tenemos los índices de viralidad.
y ahí vemos si el contenido tiene gran alcance, poco alcance, y en base a eso definimos si entramos a verificar o no el contenido. Entonces es importante que el contenido esté siendo muy compartido, que esté muy viral en las redes sociales. Lo siguiente es que el origen del contenido. Bueno, y aquí quizá igual me gustaría escuchar un poco un par de intervenciones, pero nosotros como proyecto consideramos que los medios de comunicación tendrían que tener la responsabilidad de compartir contenidos verificados, ¿no? Que tienen personal capacitado para verificar los contenidos y que los contenidos que ellos publican son contenidos verificados, por un lado. Y por otro lado, consideramos que si cometen algún error, que si se equivocan, que si están difundiendo desinformación, también están en la obligación ética de poder publicar una rectificación sobre estos contenidos que se han equivocado o que estén siendo o que sean falsos, ¿no? Entonces, por esa misma razón, nosotros como proyecto no entramos a verificar contenidos de medios de comunicación, es decir, como Chequea Bolivia no van a ver, por ejemplo, que nosotros vayamos a verificar lo que ha publicado Página 7 o lo que ha publicado El Deber. No entramos a verificar. Sin embargo, existen iniciativas de verificación a nivel mundial, como por ejemplo Chequeado de Argentina es otra iniciativa de verificación. Chequeado sí verifica contenidos. Entonces, por ejemplo, publica una rectificación y dice la fotografía de la portada de La Nación, que es un medio de comunicación de allá de Argentina, no es reciente, no es de 2019 y lo utilizan para hacer alusión a un caso que ha ocurrido en 2021, ¿no? Entonces, sí existen iniciativas de verificación que verifican medios de comunicación. Nosotros, especialmente como proyecto dentro de nuestra metodología, hemos establecido que no verificamos contenidos publicados por medios de comunicación. No sé si tienen algún comentario sobre esto. Bien, sigamos. Lo otro es que el contenido falso pueda ser contrastado, es decir, que nosotros podamos ver que no se trata de una opinión, un meme. ¿Por qué? Porque como ciudadanos estamos en la capacidad nosotros y también tenemos el derecho de compartir nuestros puntos de vista a través de nuestras redes sociales, ¿no? Poder difundir lo que pensamos respecto a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestros barrios, en nuestras familias, en la política en general, en nuestra sociedad. Entonces, creemos que la gente es libre de opinar y por esa misma razón no entramos a verificar opiniones porque no podríamos contrastarlos, no podríamos decir si lo que opina fulanito u otra persona es verdadero, es falso, es engañoso, ¿no? Y ojo, acá sí traigo algo que es muy importante tomar en cuenta, y es que si bien nosotros somos libres de difundir nuestro pensamiento a través de las redes sociales, siempre debemos hacerlo en el marco del respeto hacia los demás, ¿no? Porque si no estamos en ese marco de respeto hacia los demás, entonces vamos a entrar en un plano, el que nosotros le denominamos, entrar ya en un plano de difusión de discurso de odio, de promoción de discurso de odio. Vamos a convertirnos nosotros en promotores de discurso de odio. Entonces, siempre que nosotros recomendamos, y para eso precisamente damos estos cursos, y ustedes toman lo que son habilidades críticas para poder revisar un contenido, el pensamiento crítico, fortalecer el pensamiento crítico, es precisamente para que nosotros podamos difundir nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, pero que tiene que ser una información, una opinión que sea fundamentada, que sea sólida, que sea además, que respete además al diferente, ¿no? Ese es el ideal que manejamos nosotros como proyecto y es lo que esperamos que las personas que se capacitan con nosotros puedan lograr si ponen en práctica el pensamiento crítico. Lo otro es la accesibilidad a fuentes, es decir, si nosotros podemos acceder a personas, datos, documentos, todo lo que nos permita realizar una verificación. Si no podemos acceder a esto, entonces lo calificamos este contenido como inchequeable y avisamos a nuestros usuarios que lamentablemente no se puede verificar el contenido porque, no sé, nos falta un dato, nos falta un documento, nos falta otro registro, entonces informamos por qué no podemos verificar este contenido. Bien, les explicaba que teníamos 3 pasos para hacer las verificaciones. El primero era la recolección, el segundo la verificación como tal y finalmente la rectificación, ¿no? Nos vamos a centrar en el segundo paso, que es la verificación. Es decir, ya cuando ya hemos recolectado los contenidos y hemos seleccionado un contenido en base a estos criterios que les mencionaba,
y hemos recolectado un contenido y hemos decidido que entramos a verificar un contenido que creemos que puede ser falso, nosotros como periodistas. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos con el contenido? ¿Cómo definimos a quién le preguntamos? ¿No? Entonces, esta disección del contenido nos va a ayudar un poco a analizar esto y a definir a quiénes tenemos que preguntar, a quién tenemos que acudir para verificar el contenido y demás. Entonces, para eso hacemos una disección del contenido, le llamamos así. Disección es como dividirlo en varias partes, ¿no? Vemos, identificamos ciertos elementos dentro del contenido para poder ver a quiénes podemos consultar. Entonces, esta disección del contenido comprende 6 cosas en Chequea Bolivia. La primera tiene que ver con establecer nombres y organizaciones, es decir, a quién o a quiénes menciona el contenido. La segunda es establecer hechos, qué dice el contenido, en qué consiste. La segunda, debemos definir si existen datos, es decir, si el contenido tiene datos, los vamos a transcribir, ¿no? Tiene datos, cifras relevantes para la verificación, eso los vamos a transcribir en un cuadrito. Luego vamos a ver si el contenido tiene declaraciones, es decir, si tiene citas textuales, citas indirectas, que no son textuales, que están atribuidas a alguien. Y vamos a ir recolectando y las vamos a ir copiando igual en el cuadrito si vieran algunas citas así. Luego nos vamos a preguntar en el contexto qué está ocurriendo, o sea, ¿por qué este contenido que estamos viendo se está compartiendo? ¿Qué creen que está pasando? ¿No? Por ejemplo, si ustedes se fijan en este contenido que les mostraba, ¿qué creen que está pasando en nuestra coyuntura para que se comparte este contenido que está desinformando? Entonces, automáticamente pensaremos, no sé, en que recientemente se ha liberado a Gabriela Zapata y ha salido con libertad condicional. Entonces, por esa razón empieza a circular este contenido en las redes sociales y la gente lo va a ir compartiendo. No es algo que está ocurriendo en nuestro entorno y la gente lo está compartiendo. Entonces, eso nos va a poder ayudar un poco a identificar la coyuntura. Pero vamos a ver todos estos pasos con un ejemplo bien puntual, muy específico, sobre cómo tenemos que hacer una verificación. Luego vamos a apuntar algunas observaciones, es decir, si existe algún otro elemento más dentro del contenido que estoy revisando que a mí me haya llamado la atención y que yo pueda apuntarlo, es decir, anotarlo y decir, no sé, qué podría estar mal dentro de este contenido para que me dé cuenta o para que me ayude a hacer la verificación. No sé, por ejemplo, parece que aquí se han distorsionado algunas letras. Me llama la atención, por ejemplo, que esta G esté de otro color en función a los otros banderines, no sé. Entonces voy a ver todos esos detallitos, los voy a ir apuntando. Ahora vamos a hacer este cuadro. Les voy a dejar de compartir pantalla un ratito porque voy a borrar lo que está escrito para que hagamos este proceso de disección con un ejemplo. Mientras, si tienen alguna consulta, les escucho. Si tienen alguna pregunta hasta esta parte que no hayan entendido, de verdad pregúntenme sin ningún problema. O si tienen algún comentario que hacer, porque ahora vamos a entrar a hacer los cuadritos y es muy, muy importante que participen, ¿no? Porque les voy a poner una imagen y ustedes van a ir identificando todo lo que hemos visto en esta parte. Entonces, si tienen dudas, les escucho para que así entremos a hacer este pequeño ejercicio. Bien, entonces les vuelvo a compartir pantalla nuevamente. Vamos a hacer la disección de un caso. Bien, ya están viendo en este momento la pantalla. Entonces vamos a identificar estos datos que les decía en un ejemplo. Les he traído este ejemplo. Les doy, entonces nos daremos un minutito para que lo revisen. Denle una mirada, léanlo. Y en base a lo que lean vamos a ir poniendo los datos en el cuadrito. Entonces revísenlo por favor.
Pablo, te escucho. Ok. ¿Ya lo han revisado? ¿Han leído bien los datos? Entonces, este es un posible caso falso que está circulando en las redes sociales. Posible, partimos de que es posible porque cuando lo verifiquemos, recién vamos a saber si es falso, si es engañoso, si es verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de este ejemplo para hacer la disección del cuadro. Bien. Vamos a salirnos y les voy a mostrar esto ya así más grandecito para que vayamos avanzando. Entonces, en el contenido que ustedes han revisado, ¿a quiénes están mencionando? ¿Qué nombres de personas, de organizaciones ustedes han visto en el contenido, en este que hemos visto? Pueden abrir sus micrófonos, los escucho para ir apuntando estos datos. Almas. Bien, masistas, Buenas ¿no? noches. Dice así, ¿cómo estás? Buenas noches. Se refiere a los marchistas, en este caso los familiares de víctimas. Ya, familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata, ¿no? Sacaba. Sí. Perfecto. ¿A quién más mencionan en este contenido? A ver, otra vez se los pongo. Funcionarios públicos. A funcionarios públicos, bien. Parece una cita, ¿no? Si se dan cuenta, parece una cita. Masistas especialmente. En este caso al partido. Masistas, bien. Ya. ¿A quién más? Otra vez les pongo, porque parece una cita textual que le están atribuyendo a alguien, ¿no? Porque arriba dice Amílcar Barral, exdiputado, y luego parece que él lo estuviera diciendo. Y en este caso a los marchistas, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces es importante que apuntemos que aparece el nombre del exdiputado. Amílcar Barral. ¿Qué más? ¿Qué cosas? ¿Qué otro dato más ustedes han identificado que aparece ahí en la imagen? A ver, ¿alguien más? También mencionan a la expresidenta. Vamos a apuntar eso. Los marchistas también. Sí, aquí hasta arribita he puesto familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata. Ellos son los marchistas, ¿no ve? Bien, ahora sí. Vamos al siguiente. Yo voy a armar un pequeño resumen y ustedes van a ver esto cómo se arma. En Facebook, porque está circulando en Facebook, ¿no? Entonces vamos a poner en Facebook circula. Vamos a poner, nos está marcando error en Facebook porque no le puse la mayúscula. En Facebook circula una imagen, porque es una fotografía, en realidad es una imagen, tiene texto, pero es una imagen, es una como captura. Entonces vamos a poner en Facebook circula una imagen en la que se le atribuye la siguiente cita textual, porque parece que esta cita se le está atribuyendo a Amílcar Barral, es como si él hubiera dicho eso, entonces por eso estoy poniendo así. Siguiente cita textual al exdiputado Amílcar Barral, ¿no? Bien. Vamos a poner aquí en el resumen todo lo que se le atribuye. Voy a tratar de copiarme porque es larguito, entonces esto lo tenemos en Chequea Bolivia. Lo voy a buscar. Para que así saquemos la cita textual, porque lo tengo acá redactado allá, para que no tenga que transcribir todo. Así ganamos un poco de tiempo. Denme, aquí está, ¿dónde estamos? Aquí está, desde acá. Entonces, vamos nuevamente aquí.
Y esta es la cita textual que se le atribuye. Bien. Listo, hemos terminado de hacer nuestro resumen, ¿no? En hechos hacemos un pequeño resumen de lo que está circulando. En datos, les muestro nuevamente qué datos identifican ahí, números, cifras, fechas. Y vamos aquí. ¿Qué datos han visto? 100,000. 100,000 bolivianos, ¿no? Bien. ¿Otro dato? ¿Algún otro dato más han visto o es el único? Creo que es el único, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Declaraciones. En realidad, esto parece que fuera una cita textual que se le está atribuyendo a Amílcar Barral. Entonces, vamos a copiarla tal cual y como ya la tenemos acá, entonces vamos a copiar la cita textual. Esto, que no está completadita, pero aquí la vamos a poner. Y finalmente, contexto. Este contenido, yo les comento el contexto porque quizá no lo recuerdan o por ahí sí lo identifican mejor que yo, pero se difunde el 25 de octubre este contenido que estaba desinformando y en esos días lo que ocurría era que había una marcha de los familiares de las víctimas que habían muerto en la masacre de Sacaba y Sencata. Entonces, lo que se decía, no, más bien ellos marchaban hacia el centro de La Paz, eh, con una agenda, un pliego petitorio que tenían para el gobierno. Entonces, a raíz de esa situación empieza a circular este contenido que supuestamente habría dicho el exdiputado Amílcar Barral. Entonces, aquí se los voy a anotar en contexto. Una marcha de los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata se dirigía al centro de La Paz. Bien. En observaciones, ¿les llama algo la atención del contenido? Algo que sea irregular, algo que crean que podamos apuntar y que nos sirva para hacer la verificación. Algo raro, algo que les llame la atención. Buenas noches, sería de la página que se ha publicado, ¿no? Resistencia Potosina, tal vez podría ser eso. Oh, ya, perfecto. La página. Se llama Resistencia Potosina. Bien, ¿algún otro elemento más que quieran apuntar acá? Alguien está en el chat, así que voy a ver si es acá. Capturas de videos, hay capturas de videos, bien. Bien. Entonces, ya hemos identificado un poco todos estos elementos. Ahora, acá sí les voy a comentar cómo hemos verificado este caso en Chequea Bolivia. Primero, hemos revisado si es que el exdiputado Amílcar Barral ha dicho algo sobre el tema a través de sus redes sociales. Muchas figuras públicas en este momento utilizan sus cuentas en Twitter o sus cuentas en Facebook para expresarse, ¿no? Para opinar sobre ciertas cosas y los medios de comunicación los recogen, los citan, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros lo que hicimos primero fue entrar a la cuenta de Twitter y a la cuenta de Facebook del exdiputado Amílcar Barral. Y les voy a mostrar lo que encontramos en su cuenta de Facebook. Voy a entrarme ahí a la publicación. Y esto era lo que encontrábamos en la cuenta de Facebook, ¿no? Esto es lo que decía en la cita supuestamente textual que él habría dicho, y esto es lo que decía en su cuenta de Facebook, ¿no? Hacía de alguna manera alusión a lo que menciona esta cita textual. Por ejemplo, hace referencia a esto de quieren seguir negociando con los fallecidos y quieren más plata, dice, como según el gobierno, el gobierno, ellos dirán, nada vale de lo que hizo el gobierno de Yanine Áñez al entregarles los 100,000 bolivianos, esto que hace alusión a este tema. Dice que supuestamente les han dado permiso a los funcionarios públicos y dirigentes para que vayan a esta marcha, pagándoles supuestamente,
Entonces, hay algunos elementos de acá que se han rescatado en este contenido, pero no es original, es decir, no es que todo lo que ha puesto en su cuenta, o sea, en su cuenta de Facebook, lo hayan copiado y lo hayan puesto aquí en la imagen, lo han manipulado. Entonces, han cambiado, han utilizado términos de su mensaje, del mensaje original que le ha publicado y le han aumentado otros, ¿no? Por ejemplo, no sé si utiliza la palabra masistas hipócritas. Creo que no hay el término en su declaración esta que utilizan en su cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, este es el primer paso y para nosotros ya es evidencia suficiente porque también le consultamos al exdiputado y el exdiputado nos dice que no ha dicho esto. No, yo no he dicho esto específicamente, yo sí me he referido al tema, pero no he dicho esto. Entonces, el contenido no es falso en sí, el contenido es engañoso. ¿Por qué? Porque está utilizando elementos reales de este mensaje real que él ha publicado en su cuenta de Facebook para distorsionarlos y aumentarles otras palabras más, ¿no? Entonces lo ha distorsionado y este contenido se terminó de verificar con eso. ¿Por qué nos ha servido este cuadro que hemos utilizado para hacer la disección? Porque hemos podido identificar, por ejemplo, a quién podríamos preguntar. Hemos partido por el exdiputado Amílcar Barral. Si es que no encontrábamos suficientes elementos con él para esa verificación, hubiéramos tratado de ver si es que es posible consultar a las otras fuentes que acá hemos identificado. Hemos hecho un breve resumen para comprender la desinformación. Esta declaración, que es una cita textual, es netamente para identificar quién podría haber dicho esta cita textual y supuestamente le habría dicho a Amílcar Barral. Entonces se le ha mandado esta cita textual para que él revise. Eso es lo que nosotros hacemos para poder contrastar. Cuando nosotros tenemos un cuadro y hacemos la disección de un contenido, nosotros a partir de esta disección ya podemos definir a quiénes podemos acudir para consultar. Y ahí precisamente me voy en la presentación a ver qué tipos de fuentes tenemos. Por ejemplo, nosotros vamos a manejamos en el equipo de Chequea Bolivia 3 tipos de fuentes. Las primeras que son las fuentes originales, luego tenemos las fuentes oficiales y luego las fuentes alternativas. Les explico en qué consiste cada una. Las fuentes originales son todas aquellas que están siendo... Ahora, si le escucho, no sé quién abrió su micrófono. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Bien, las fuentes originales en realidad son todas aquellas que están siendo mencionadas en el contenido posible falso. O sea, si en este contenido que podría estar desinformando, se mencionan personas, se mencionan instituciones, entonces a todas las personas a las que se les está aludiendo directamente en el contenido, vamos a ver de consultarlas originalmente, no de preguntarles. Entonces, estas son fuentes originales. No pueden ser personas necesariamente. En este caso, sí hemos tenido una persona, el exdiputado Amílcar Barral. En otros casos pueden ser instituciones, ¿no? Hemos visto que circulan, por ejemplo, supuestas resoluciones del Ministerio de Trabajo. Entonces acudiremos al Ministerio de Trabajo y así. Sin ir lejos, hace unas 2 semanas circulaba, por ejemplo, un supuesto memorándum de la caja petrolera. Entonces, ¿a quién teníamos que consultar? A la caja petrolera, no era una persona, era una institución. Entonces, así vamos definiendo quiénes son nuestras fuentes originales. Nuestras fuentes oficiales siempre van a ser fuentes que están vinculadas de alguna manera con el ámbito público, es decir, pueden ser senadores, pueden ser diputados, alcaldes, gobernadores, el presidente, el vicepresidente, el vocero del presidente, viceministros, ministros. Todos ellos se van a convertir, todos los que están vinculados al ámbito público, incluso funcionarios públicos, se van a convertir en nuestras fuentes oficiales, ¿no? Manejan información oficial. Y finalmente tenemos las fuentes alternativas. Ustedes han tenido una clase con Judith Apasa hace unos días y con ella han visto, por ejemplo, herramientas digitales. Las herramientas digitales que utilizamos en algunas verificaciones se van a convertir en nuestras fuentes alternativas. Nos ayudan a reforzar nuestra verificación. Entonces vamos a tener fuentes alternativas como herramientas digitales, también pueden ser documentos, pueden ser investigaciones, pueden ser analistas, especialistas que nosotros consultemos sobre algunos temas. Incluso reportes de medios de comunicación entran dentro de esta categoría. Bien, ¿cómo redactamos? Una vez que ya hemos hecho todo esto, que ya hemos consultado,
que ya le hemos preguntado al exdiputado, siguiendo con este mismo ejemplo, ¿cómo redactamos? Lo que nosotros les sugerimos siempre mantener este formato que lo tenemos en Chequea Bolivia, en poner un titular. Entonces pondremos, por ejemplo, en el titular, acá no sé cómo hemos titulado en el caso de Barral, vamos a ver. A ver, dice Amílcar Barral no dijo que familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata que marchan son masistas hipócritas, por ejemplo. Entonces esto no lo ha dicho, ¿no? Y se ha establecido que este contenido es engañoso. Entonces vuelvo nuevamente, hay que poner un titular, negando si fuera falso, por ejemplo, es falso el contenido, es engañoso, o no lo ha dicho, o ha dicho esto y no ha dicho este otro. Entonces buscar un titular para nuestra nota, para nuestra rectificación. Luego vamos a hacer un primer párrafo en el que nosotros vamos a establecer una descripción del contenido. Casi es copiar este resumen que hacíamos en esta primera parte. Les decía acá. Cuando nosotros hacíamos este resumen aquí, es casi este resumen, este de acá. Es casi copiar este resumen. Lo único que le vamos a añadir a este resumen es la categoría. Entonces, vamos a decir, no sé, en Facebook circula una imagen con una supuesta cita textual atribuida al exdiputado Amílcar Barral en el que dice tal. Nosotros hemos verificado que el contenido es falso, que el contenido es verdadero, que el contenido es engañoso. Entonces vamos a ponerle la categoría en este primer párrafo. Y ya en los siguientes párrafos, acá en el cuerpo ya de la nota, vamos a hacer una exposición de todas las pruebas que sostiene la categoría. Para esto hemos llamado al exdiputado Amílcar Barral y le hemos preguntado si ha dicho esto. Él nos ha dicho que no. Hemos revisado su cuenta de Facebook y hemos encontrado que ha publicado esto, pero no con esas palabras. Lo que él ha dicho es lo siguiente. Entonces, toda la exposición de nuestros argumentos o nuestras pruebas que sostienen nuestra categoría se van a poner a continuación, ¿no? Y finalmente hacemos un pequeño listado de las fuentes, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes van a ver que aquí están las fuentes que hemos consultado para poder hacer la verificación, ¿no? Bien. Es así como se redacta el contenido, no hay mayor detalle, no hay mayor ciencia. Y no sé si hasta acá, otra vez les voy a preguntar, no sé si hasta acá tienen alguna consulta que hacerme. ¿Ha quedado claro hasta acá? Porque entiendo que van a tener un pequeño ejercicio para poder redactar una verificación. Entonces, si es que tienen dudas, me gustaría que las planteen para que así podamos despejarlas y hagan un buen trabajo. Buenas noches, una consulta. Te escucho, dime. Si el público viera una información falsa, tal vez puede haber, no sé, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede acudir? Normal que ha encontrado una información falsa. A algún lugar podría ir a hacer conocer, no sé si habrá eso. Primero, sí, te escucho, Edwin, te he escuchado muy bajito la parte final, pero te he logrado captar la consulta. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si es que encontramos, si queremos quizá que alguna verificadora lo rectifique, nosotros, por ejemplo, como Chequea Bolivia, tenemos la página de Facebook, tenemos la cuenta en Twitter y tenemos un número en WhatsApp. Entonces, si ustedes entran a nuestra página de Facebook, ahorita les voy a mostrar rapidito. No sé por qué no está queriendo. Ahí está. Acá, por ejemplo, vamos a entrar a la página de Facebook de Chequea Bolivia. Ustedes pueden escribirnos a través de Facebook. Pueden mandarnos un mensajito y preguntarnos. Acá nos envían un mensaje a través de la página de Facebook o también nos pueden enviar un mensaje a través de nuestra cuenta de WhatsApp, que acá está el número. Este es el número de WhatsApp de Chequea Bolivia, se los va a pasar igual por el chat. Pueden escribirnos también al WhatsApp de Chequea Bolivia y ahí nosotros recibimos sus contenidos y los vamos a verificar sin mayor problema, ¿no? Entonces,
Vamos a estar atentos a las solicitudes que hagan y luego nosotros publicamos las rectificaciones si es que cumple con todo esto que les había comentado, con todos estos parámetros, ¿no? No sé si te he contestado la consulta, Edwin, si está claro o tienes alguna duda más. Sí, está claro. Gracias. Perfecto. Entonces, esta es la forma en la que se redacta una rectificación. Y ahora sí, les voy a comentar un poco sobre el fact-checking, ya cerrando la verificación de hechos. Vamos a entrar a otra cosa que nosotros hacemos como Chequea Bolivia, que se llama fact-checking, que en realidad significa verificación del discurso. Entonces, les voy a comentar en qué consiste esto. Vamos aquí a presentar nuevamente. ¿Qué es el fact-checking? En realidad, el fact-checking es el proceso a través del cual se verifican rigurosamente datos específicos planteados en alguna declaración dentro del discurso de alguna figura pública, autoridades estatales o representantes de la sociedad, ¿no? Aquí les voy a explicar con mayor detalle. ¿Cuál es la diferencia entre la verificación de hechos y la verificación del discurso? La verificación de hechos se centra en contenidos con desinformación viral, es decir, contenidos que están desinformando, como el que hemos visto en este momento, que supuestamente habría dicho Amílcar Barral, ¿no? Ese tipo de contenidos se verifican y eso se le llama verificación de hechos. Dice que en algunos casos atribuyen citas falsas que no se hicieron. En este caso, por ejemplo, esa cita que le atribuían a Amílcar Barral nunca la dijo él, tal cual. Dijo lo mismo en otras palabras, parecido, no sé, pero no dijo la cita textual tal cual estaba circulando en redes sociales, ¿no ve? Entonces, en algunos casos atribuyen citas falsas que no se hicieron, ¿no? Y es complicado saber quién es el autor de la información falsa. Es decir, quién ha brindado, o sea, quién ha creado este contenido, quién ha hecho esa imagen de Amílcar Barral con esa supuesta cita. Es difícil identificar quién lo ha hecho. Pero cuando estemos haciendo verificación del discurso, el panorama cambia completamente. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que existe la cita. Es decir, nosotros vamos a ir a verificar lo que nos dicen las autoridades, lo que realmente dicen. Entonces, no sé, por ejemplo, algún dirigente o el ministro o alguna autoridad ha dicho que, por ejemplo, si el ministro de Salud habría dicho en algún momento que en Bolivia hemos superado los 2 millones de personas vacunadas, entonces podemos verificar lo que ha dicho. Es verdad que lo ha dicho, es decir, él ha dicho eso, es verdad, lo ha señalado, pero vamos a verificar si el dato que nos está dando, si existe ese dato realmente, ¿no? Si realmente 2 millones de personas ya se han vacunado. Si no se han vacunado 2 millones de personas y se han vacunado, no sé, 1.500.000, entonces el dato del ministro no es preciso, ¿no? El dato no es verdadero, el dato es falso. Entonces, a eso se enfoca la verificación del discurso. Va a revisar lo que dicen las autoridades, las figuras públicas, dirigentes, representantes de la sociedad civil, va a revisar lo que dicen ellos y va a ver si son datos verdaderos, si son datos falsos, ¿no? Entonces, partimos de que existe la declaración, tenemos el registro de la declaración, pero en muchos casos pueden ser datos falsos que nos estén dando en esas declaraciones. ¿Por qué es importante hacer verificación del discurso? Primero, porque debemos tener en cuenta que las figuras públicas reciben mayor cobertura. Es decir, todas las figuras públicas están apareciendo siempre en medios de comunicación, están apareciendo en videos, están apareciendo en sus cuentas de Facebook, de Twitter, la gente los sigue, los retuitea, los comparte, ve sus transmisiones, ¿no? Tienen bastante cobertura. Lo otro es que es una herramienta clave, la verificación del discurso es una herramienta clave para incrementar el conocimiento de los ciudadanos, ¿no? Proporcionando y difundiendo información verídica. Entonces, cuando nosotros hacemos esta verificación del discurso, ayudamos a que la gente sepa si sus autoridades les están mintiendo, les están dando datos verdaderos o estamos ampliando su conocimiento en ese sentido, ¿no? Estamos fortaleciendo, estamos haciendo que existan ciudadanos más críticos. Tercero, aportamos al fortalecimiento del sistema democrático, entendiendo que uno de sus pilares es el acceso a la información. No es importante eso, porque sin acceso a la información no vamos a tener un sistema democrático saludable. Y finalmente, tenemos que partir siempre del principio de que las figuras públicas, sean autoridades, sean dirigentes,
figuras públicas en general pueden desinformar, es decir, pueden darnos datos falsos, pueden mentir. Partimos desde este principio. Entonces, nosotros como periodistas tenemos que estar conscientes de que no todo lo que nos dicen las autoridades por ser autoridades o figuras públicas, por ser políticos, por ser dirigentes, son datos verdaderos, ¿no? Podemos partir del principio más bien de que podrían estar mintiéndonos. No sé si les ha quedado claro esta parte de la verificación del discurso o tienen alguna duda. Lo vamos a ver con un pequeño ejemplito que les debe ser familiar a ustedes porque justo es de Iván Arias, el alcalde de La Paz. Acá les traigo un pequeño ejemplo para que podamos un poco identificar. Mire, acá hay dos tipos de declaraciones, ¿no? Ambas sí se han dicho, es verdad. Por ejemplo, Iván Arias en su discurso, después de haber ganado las elecciones en 2021, él decía que habían reventado las redes sociales y no pagando, ¿no? Esa era una frase que formaba parte de su declaración. Lo dijo cuando estaban celebrando que él había ganado las elecciones. La segunda declaración también es real, lo dijo el expresidente Evo Morales. Él señalaba el proceso de cambio está fortalecido, ¿no? Eso señalaba como parte de su discurso. Ahora, antes de hacerles la pregunta, en Chequea Bolivia nosotros, y también en general en la verificación del discurso como tal, no podemos verificar juicios de valor. Es decir, esa flor es bonita, no podríamos verificar, porque ¿cómo medimos que la flor es bonita? ¿Cómo decimos es verdad que la flor es bonita o es falso, la flor es fea, digamos? ¿No? Entonces, cuando se tratan de juicios de valor, con afirmaciones que no pueden ser contrastadas, no las podemos verificar, no podemos hacer un fact-checking. Pero cuando se tratan de datos y nosotros podemos contrastar esos datos, no sé, como el ejemplo que les planteaba de las vacunas o del 1.000.000 de vacunas, son datos que podemos ir a ver en los reportes del Ministerio de Salud y ver si evidentemente ya 2 millones de personas se han vacunado o son 1.900.000 o son, no sé. Entonces podemos ir a revisar el dato, podemos ir a contrastar este dato que nos está dando la autoridad. En estas declaraciones que les pongo en la pantalla, ¿cuál de las dos, la de Evo Morales o la de Iván Arias, creen ustedes que se puede verificar, que se puede hacer un fact-checking? Sin miedo, digan la de Iván Arias, la de Evo Morales. ¿Cuál creen que se puede verificar? Del Evo Morales. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien me ha escrito en el chat? Vamos a revisar. A ver. Dice el caso 1, dice. Bien. El caso 1. Bien. Y evidentemente el caso 1 es el que se puede verificar, este dato que da Iván Arias, porque nosotros podemos ver si él ha pagado o no ha pagado por el contenido que ha publicado en sus redes sociales, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en los últimos años Facebook ha implementado una sección que se llama transparencia. Y les voy a mostrar, ahora que tenemos un poco de tiempo. Voy a aprovechar para mostrarles, les comparto nuevamente pantalla, se ha salido, no sé por qué razón. Ahora sí, les voy a mostrar esto que les menciono. Vamos a entrar a la página de Iván Arias. Él creó una página para hacer campaña. Aquí está. A través de esta página hizo campaña en las elecciones de marzo. Entonces, si nosotros entramos a una página de Facebook, por ejemplo, entramos a una sección que se llama, ahorita no nos está dejando entrar. A ver, déjenme ver. Información. Aquí está. Bien. Hemos entrado, por si acaso, aquí, a información. Aquí a la página. Ahí les muestro nuevamente. Voy a ver si nos está permitiendo ver ahora. Lo que nosotros podemos hacer es entrar a información de la página y hay una parte que se llama transparencia. En realidad estamos en la transparencia de la página. Y acá, por ejemplo, podemos ver algunas cositas. Por ejemplo, podemos ver que esta página
la administran 14 personas de Bolivia. 14 personas de Bolivia están administrando esta página de Iván Arias, es decir, no la administra él, y una persona de España. Otro dato interesante es, por ejemplo, que se ha creado el 1 de julio de 2013 la página Iván Arias Durán y que se ha cambiado el nombre a Iván Arias Durán, creo que por el acento solamente en el nombre, si se dan cuenta acá, el acento en la A, el 21 de julio de 2021. Se ha hecho un cambio, una modificación. Ahora, lo más interesante es que nosotros podemos ver aquí los anuncios, cuando vamos a la biblioteca de anuncios. Nos dice que no tiene anuncios en curso, es decir, que no tiene publicidad en este momento que esté pagando ahí, ¿no? Pero dice que la página ha gastado hasta el momento 8.084 bolivianos en publicidad. Esta página. Dice gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. Es por eso que nosotros podíamos verificar esta frase, esta que les mencionaba. Esta, ¿no? Hemos reventado las redes sociales y no pagando, ¿no? Porque podíamos entrar acá y revisar si realmente había pagado o no por publicidad, ¿no? Si el alcance que había tenido en redes sociales era sin pagar, como él decía, ¿no? Y evidentemente el dato que él había dado era falso, porque él pagó por publicidad en su página de Facebook para las elecciones, ¿no? A ver, vamos a ver, no tiene publicidades en curso en este momento y todavía podemos entrar a ver más detalles. Un poco acá dice importe de Bolivia, Bolivia tantos, Iván Arias, importe total gastado, 8.000 y algo. ¿Bien? Entonces, es esto lo que les quería mostrar un poco para que sepan cómo podemos ver que sí, o sea, sí nos pueden mentir las personas, las figuras públicas, y ya no haciendo alusión al caso específico de Arias, esto lo traigo como ejemplo, no piensen que lo estoy haciendo adrede, pero lo traigo como ejemplo para que sepan un poco cómo se puede verificar el discurso de las figuras públicas, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Bien, y el segundo caso, este que les traje como ejemplo de Evo Morales, del proceso de cambio está fortalecido, no podríamos medirlo, es decir, no podríamos entrar a verificar esta frase de Evo Morales, porque ¿cómo vemos que el proceso de cambio está fortalecido? En la cantidad de gente que participa en las marchas, en preguntándoles a los militantes del movimiento al socialismo si creen que está fortalecido el proceso de cambio. Entonces, no se podría hacer una contrastación como la hemos hecho así, como ustedes han visto del caso de Arias, no podríamos hacerlo con la declaración de Evo Morales. Entonces, esta frase, por ejemplo, no la seleccionaríamos para verificar. Bien. Vamos con lo siguiente. Ya para ir cerrando, vamos a ver estos principios básicos del periodismo y ahí le tenía una respuesta pendiente a uno de nuestros compañeros que nos preguntaba al principio por qué los medios de comunicación no llegan con la información que necesitamos o que quizá que es importante. En realidad, nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es cumplir con ciertos principios que nos han enseñado, lo hemos aprendido en las universidades, lo hemos aprendido en el proceso de nuestra formación como periodistas y son vitales para que funcione el periodismo, porque sin estos principios el periodismo no funcionaría, no sería un periodismo de calidad. El primero de ellos es la precisión, ¿no? Primero, que los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, es cierto, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? No puedes decir yo estoy diciendo la verdad, estoy dando mi punto de vista, puede ser, ¿no? Pero no podemos garantizar la verdad. Lo que sí podemos hacer como periodistas es ser exactos, ¿no? Es reflejar los hechos correctamente, es ver si se sigue. Este tema de reflejar los hechos tal cual están ocurriendo correctamente es un principio fundamental del periodismo, ¿no? Lo otro, la independencia. Esto es muy importante y esto quizá ustedes lo pueden traer incluso con algunos ejemplos de lo que pasa actualmente en nuestro país. Los periodistas tienen que ser voces independientes, siempre. Esto significa no actuar formal o informalmente en nombre de intereses especiales
y declarar cualquier cosa que pueda constituir un conflicto de intereses, ¿no? En aras de la transparencia. Esto significa que nosotros como periodistas no estamos llamados a favorecer a un determinado sector, al sector A o al sector B. Nosotros como periodistas debemos ser voces independientes para tratar de reflejar con la mayor veracidad posible lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Lamentablemente pueden haber medios de comunicación que sean afines al gobierno, medios de comunicación que van en contra de la línea política del gobierno, y eso es lo que en este momento está generando esto que decía nuestro compañero, ¿no? De que no siento que lleguen con la información que yo necesito, porque está generando desconfianza. La gente ya deja de creer en los contenidos que publican los medios de comunicación, porque, no sé, lo publicó fulanito de tal en tal medio de comunicación, y ese medio de comunicación no es que está favoreciendo a los empresarios o está favoreciendo al gobierno. Entonces ya perdemos credibilidad, ¿no? Entonces por eso los periodistas, que somos la parte esencial del periodismo, estamos llamados a ser voces independientes. Lo segundo, la equidad. Nosotros tenemos que elaborar nuestros contenidos con la mayor imparcialidad, es decir, reflejar los datos, fuentes, las historias, implica examinar, sopesar, evaluar la información de manera abierta y perspicaz, ¿no? Proporcionar contexto, presentar una gama de perspectivas competitivas, va a generar mayor confianza en el reportaje. No me va a servir de nada que un medio de comunicación diga, el analista fulanito de tal dice que va a pasar esto en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque estamos presentando una visión sesgada. Si quisiéramos hacer un análisis, no solamente consultaríamos a un analista, mínimamente necesitaríamos unos 3 analistas si queremos elaborar un contenido de enfoque y decir, los analistas coinciden en esto, o los analistas critican esto, o todos han pensado, o todos han coincidido por separado en que esto puede ocurrir en tal tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante elaborar nuestros contenidos haciendo una mínima triangulación de fuentes, consultando un par de fuentes, a ir parte contra parte para poder realizar el contenido que estamos elaborando, ¿no? Para que nuestro contenido realmente tenga equidad. La confidencialidad sigue siendo uno de los principios fundamentales. Es importante para el periodismo de investigación la protección de fuentes confidenciales, ¿no? Con la más estrecha de las excepciones. Eso es algo que no se puede violar, es decir, es inviolable, es un derecho fundamental para ejercer el periodismo. Tenemos la capacidad nosotros de definir fuentes confidenciales por la importancia de la noticia, no porque sea mi amiguito o porque me caiga bien o porque yo quiera protegerle, porque yo tengo algún interés también en el juego, ¿no? Sino porque realmente esa persona podría correr riesgo su vida por la información que me está proporcionando. Lo otro es la humanidad, es decir, lo que publica o difunde un periodista puede ser necesariamente dañino, pero hay que tomar en cuenta el impacto del periodismo en la vida de otras personas, ¿no? Muchas veces no se mide las consecuencias de lo que estamos publicando y sin darnos cuenta del contenido, estamos impactando sobre alguien, estamos vulnerando los derechos de otras personas. Entonces, el periodismo está llamado a tener en cuenta cómo le va a llegar ese contenido que yo estoy elaborando a la otra persona que me va a leer, ¿no? Pensar en nuestra audiencia, en la gente que nos lee. Y finalmente, creo que esta es la que más a mí me llama la atención y para mí es la más importante, es la rendición de cuentas, es decir, constituye una señal segura de profesionalismo y de periodismo ético si nosotros corregimos nuestros errores de manera inmediata, se hace visible y sincera esta corrección, escuchamos la preocupación de nuestro público. Es importante esta rendición de cuentas que ponemos acá como un principio, porque lamentablemente, y esto les digo desde el proyecto, hemos identificado que en las últimas semanas, en los últimos meses, los medios de comunicación han caído en desinformación. Y aunque se ha contactado a los jefes de redacción de los medios de comunicación para que rectifiquen el contenido falso que han difundido, no lo han hecho. Y esto nos llama mucho la atención porque es muy poca autocrítica que tenemos a nuestro trabajo, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos haciendo un daño mayor porque estamos aportando a que se siga difundiendo, diseminando la desinformación. Acá solo como ejemplo les presento
una persona que tuitea mucho en esta red social, en Twitter, publicaba hace unas semanas una supuesta resolución del trópico, de las organizaciones del trópico, en la que obligaban a funcionarios públicos a marchar. Entonces, esta resolución que él lo publicó, que supuestamente es periodista, él lo publicó, varios medios de comunicación lo empezaron a replicar, pero no se dieron cuenta que se trataba de un contenido falso, que era un fotomontaje, que se había utilizado una resolución que no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo y que se había manipulado eso con otro mensaje, ¿no? Haciendo creer que realmente se trataba de una resolución real del trópico, ¿no? Y les traigo esto como ejemplo porque ese caso, por ejemplo, terminó en una discusión entre esta persona que publicó el contenido en Twitter y el presidente de la Cámara de Senadores, que le pedía que rectifique y que también llamaba a los medios a que rectifiquen, pero ningún medio de comunicación, pese a que, por ejemplo, las verificadoras han publicado la rectificación del contenido, se ha demostrado que el contenido era un fotomontaje, no lo han rectificado. Entonces, estas cosas nos tienen que llamar a nosotros a reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo desde el periodismo. Bien, existen modelos de cómo publicar noticias en página de canal o televisión en Facebook. Yo creo que cada medio de comunicación tiene su formato, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Chequea Bolivia tenemos formatos para publicar una rectificación o para rectificar un contenido en nuestra página en el caso de que nos equivoquemos. Y son formatos propios de nosotros que como equipo hemos establecido como regla cierto formato, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, Elías, como medio de comunicación, como televisión o canal que tengan, tienen que establecer un formato, decir qué podrían poner. Quizás lo más importante para ustedes es poner un rótulo que llame mucho la atención con una fotografía para publicar en Facebook. O por ahí es importante para ustedes publicar la foto directamente con el titular. No sé, cada medio de comunicación tiene sus formatos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Con esto ya estaríamos terminando esta clase y van a tener un pequeño ejercicio para redactar una rectificación que se las voy a hacer llegar con Juan Carlos a través de la plataforma y con todo el equipo de Chequea Bolivia que les está haciendo el seguimiento en alfabetización mediática. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Algún comentario? Bien, si no tienen ningún comentario, entonces ya podríamos terminar acá la clase. Voy a dejarles de compartir pantalla. Y para lo que ustedes necesiten, le pueden solicitar mi número también a Alessandra, que está coordinando el curso de alfabetización mediática. Y también estoy en el grupo de WhatsApp que tenemos en este momento en la página. Y si tuvieran alguna duda adicional del trabajo o cualquier cosa, también lo pueden hacer ahí. Yo voy a tratar de estar atenta a los mensajes que envíen para poder responderles también estas consultas. No sé si estaba por ahí Rubén. Sí, sí, Enid. Ahí está. ¿Cómo estás, Rubén? Entonces ya estaríamos Sí. cerrando con esto. Bueno, muchísimas gracias, Enid, por la enseñanza, por compartir la experiencia en Chequea Bolivia. Bueno, pues es bastante valioso para poder ser conscientes, pues, ¿no? De qué tipo de información estamos recibiendo, cómo estamos recibiendo todo eso. Creo que no hay alguna consulta, ¿no, hermanos? De quiénes están. Eh, Buenísimo. Bueno, yo creo que en la práctica, yo creo que va a haber muchas consultas, ¿no? Cuando ya cuando uno ya está poniendo, identificando, y yo creo que ahí van a ser bastantes consultas. Mientras tanto, como Enid decía que estaba ¿cómo se dice? En el grupo, entonces yo creo que quizás ahí vamos a consultar, pues Enid, hasta nosotros mismos por el nombre en el grupo lo mantenemos fake news por simple forma, ¿no?
y creo que hay que cambiarlos porque desinformación es muy grande, entonces por eso lo habíamos mantenido. Pero gracias por esas aclaraciones, Enid. Creo que ahora vamos a hacer algún ejercicio, Enid, o ahí terminamos la sesión. Acá estamos terminando. Lo que sí van a hacer es una pequeña redacción y una verificación en base a todo lo que hemos visto hoy día. Eso ya lo van a hacer. Es redactar básicamente una verificación sobre lo que hemos visto ahora y ya con eso van a tener todo listo para poder entregar su trabajo final, que va a ser, son un par de párrafos que tienen que redactar. Y eso lo Genial, van a hacer con genial. calma, van a tener tiempo. Ya, magnífico. Muchísimas gracias, Enid. Y bueno, yo, como decía Enid, entonces aquí concluiríamos esta sesión, esta cuarta sesión. Y principalmente muchísimas gracias por la participación de todos quienes estuvieron en estas 4 sesiones o de algunos han estado siguiendo de manera, ¿cómo se dice? Asincrónica a través de Leslie. Quizás tienes algo que informarnos, algo que decirnos. Muchas gracias, Leslie, nos estaba mandando por WhatsApp los contenidos de la plataforma y de esa manera también seguir aprendiendo y reflexionando, pues, ¿no? Sí, claro. O Yerlin, ¿no? Yerlin, perdón. Sí, ¿cómo están? Yerlin, me Buenas confundí, noches. sí. Ajá. No se preocupe, Rubén, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, Enid, por la clase, estaba muy interesante. Bueno, solo recalcar que si tienen dudas, si algunos quieren entrar a lo que es la plataforma y no saben cómo, que me hablen. De todas formas, mi número de igual está en el grupo y a muchos ya les he estado hablando y personalmente por inbox, entonces solo eso. Recomendarles que vean, ¿no?, el material que les he compartido, que es muy interesante. Son lecturas también amenas, fáciles de entender todo, así que cualquier cosa que deseen o tengan dudas, ahí estoy. Muchísimas gracias, Yerlin, por esa aclaración y bueno, hermanos, hermanas, compañeros, colegas, aquí concluiríamos y continuamos mientras tanto por la plataforma y bueno, yo creo que en alguna ocasión o en alguna situación, pues nos vamos a estar viendo. Vamos a estar comunicando por el grupo también. El próximo año vamos a tener un encuentro presencial de fact-checkers o sino de verificadores. Ya les vamos a estar haciendo conocer el lugar, ya sea posiblemente en la UPEA o sino en algún lugar de alguna radio, algún canal. Esperemos que estén atentos, atentas y así podemos conversar también así en persona, ¿no? O sea, como, a ver, ponemos en práctica lo que nos decía Enid, ¿no? O sea, tratar de identificar alguna noticia falsa y redactar con esa metodología que habíamos visto. Y por supuesto que esta grabación vamos a subir también, vamos a compartir en el grupo para poder reforzar en el tiempo que podamos revisar. Muchísimas gracias nuevamente, Enid, y a todos quienes participaron esta noche. Jikisinkama, Gilanaka, Cuyacanaka, Paisuma, Gilata Vidal, Askinan Punchica Instacintaja, Pachi, Huaucaicuna, Panacuna. Entonces están muchos hermanos aymaras y muchos hermanos quechuas también. Ha sido pues un gusto y ya, Edwin, quizás estás aquí. Edwin. Sí, hermano Rubén, muy buenas Quizás noches. para la certificación un poquito nos podrías aclarar, porque habíamos mencionado al inicio. Sí, hermano Rubén, muy bien. Hola, sí. Más antes yo quisiera Va a agradecerle. tener certificado y con carga horaria Ok, la asistencia a estas sesiones.
Está bien, hermano Rubén, Te agradecer escuchamos. más antes a Enid y a Judith, ¿no? Que anterior también estaba participando, ¿no? Como panelista para poder darnos ese conocimiento sobre la desinformación, muy importante, ¿no? Para nuestra sociedad también y sobre todo acá en el Alto. Y pues con relación a los certificados, en esta semana nosotros vamos a contabilizar la asistencia y todo aquello. En función a eso, nosotros vamos a imprimir los certificados y también, pues, ¿no? A Chequea Bolivia, ¿no? Que sea parte, ¿no? De esto, ¿no? También apoyar con la firma, ¿no? Para poder certificar a todos los participantes. Entonces, yo creo que eh, vamos a dar los certificados y también con la firma de hackeados, ¿no? Entonces, nada más. Y en la semana vamos a ir trabajando, Rubén también, y vamos a ir contabilizando cuántos han trabajado, porque hemos tenido problemas, ¿no? Con relación a la señal de Internet. Hoy mismo han estado escribiendo que no podían ingresar a esta clase Zoom, pero les dije que nosotros vamos a, como estamos grabando, vamos a pasar el link para que ellos también en la semana puedan ir escuchando y puedan ir informándose más sobre la desinformación, ¿no? Entonces, esto con relación a estas clases, ¿no? Estas 4 sesiones que hemos tenido es sobre la desinformación. Muchísimas gracias, Enid, y muchísimas gracias a los demás, ¿no? Que estaban, no recuerdo el nombre, y a Judith también, que anteriormente nos ha podido facilitar. No sé si alguna pregunta más, Rubén. Hola, Rubén. O en otro caso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hoy terminamos entonces, Gilata. Así es, hermana. Con estas 4 sesiones de entrenamiento hemos estado con diferentes amigos y amigas de Chequea Bolivia. Pues hoy día acabamos, ¿no? Con estas sesiones de entrenamiento. Pero como Rubén ya decía, al siguiente año tenemos previsto otras actividades que también estaremos anunciando en el grupo, ¿no? Que tenemos Fake News, Unicprinaca, algo así, pero hoy hemos recibido también, ¿no? La información y vamos a tener que cambiar, ¿no? El manejo de esta terminología, Fake News. Entonces, vamos a tener otras actividades y nosotros vamos a estar anunciando en el grupo. Cuyaca, Misk y Guaira. Otra consultita, mira, a mí me falta terminar un módulo. ¿Aún lo puedo terminar o ya quedamos hasta aquí nomás? O sea, ¿no has asistido a uno de estos módulos? No, un módulo en la parte... En la plataforma. En la plataforma, ya. correcto. Claro que sí, ¿no? Podríamos todavía complementar, ¿no? Sí, ¿Hasta cuándo hay plazo? Shirley, no sé si podrías ayudarnos con esto, por favor. Sí, claro, sí, puede seguir. El plazo como tal no hay uno establecido, pero si puede avanzar en este fin de semana y para el lunes que ya esté completo, estaría genial. Sí, ahí Entonces tratemos de terminar hasta el lunes y en la medida de lo posible los módulos que quedarán pendientes en la plataforma, que no está difícil tampoco. Muchísimas Perfecto, gracias. Por Consulta, la disculpe, consulta. Adelante, hermano Vidal. Buenas noches. Sí, tenía una confusión que también le comentaba a Rubén anterior, ¿no? Entonces, hay uno que principalmente nos estaban invitando ustedes, estimado Edwin, Rubén, ¿no? Los que año pasado habíamos hecho un pequeño entrenamiento, igual son los que estaban más que todo, ¿no? Llamándonos para, o animando, ¿no? Para poder ser parte de esto y nos habíamos había una primera sesión, ¿no? Informativa de decir si cada semana, cada sábado va a haber charlas
al año también, ¿no? Iba a haber también ciertos concursos, algunos incentivos, ¿no? Eso no sabía, eso creo que estaba más claro en el sentido de decir cuándo tenemos sesiones, cuándo va a terminar. Pero no sé si es el mismo evento o es paralelo o es otro, que también está creo que más a la cabeza Chequea Bolivia y que es por la plataforma y también hay sesiones, ¿no? Que no son los días sábados, sino otros días a la que lamentablemente no puedo acceder, ¿no? Es decir, no puedo ingresar a la clase porque también creo que hay sesiones así vía Meet y también en la plataforma. Entonces, esa quería consultar. ¿Ese continúa esa parte o es una sola actividad? Y es especialmente, creo que ¿no? ¿Cómo se llama? No, ¿dónde está? Lane estaba también igual, ¿no? Facilitándonos, pero no sabía hasta qué punto es uno o son dos actividades diferentes o es una sola actividad. Eso quería consultar, por favor. Bueno, Vidal, gracias por tu consulta. Es la misma. La plataforma de Chequea Bolivia es donde subimos todo el material respecto a lo que es la desinformación, sobre el pensamiento crítico. Ahí también se da, ¿no? Y se explica un poco cómo utilizar las herramientas. Es más que todo complementario. Las clases, ahora tutorías, son complementarias a esos temas. Y también es una facilidad por si en una lectura algo no te ha quedado claro, en un video o en un podcast, puedas consultarle, ¿no? A las profesoras y decirles, no he entendido esto de lo que he escuchado, de lo que he leído o de lo que he visto. Entonces, es para complementar la información, pero es más que todo el avance que hay en este curso que estamos dando en Chequea Bolivia, que es con la plataforma y también estas tutorías. No sé Muchas si... gracias. Sí, esas sus tutorías era la que no tenía claro porque creía que también en esas tutorías desarrollaban otros temas y ahí me complicaba, ¿no? Pero No, no, me está diciendo que son solamente de apoyo, es de aclaración y sí, del se contenido. complementa, sí. Son temas que se Perfecto. complementan porque todos los temas que están en la plataforma lo hemos visto en las tutorías. Entonces, van de la mano y bueno, como les dijimos, es mucho más amplio el contenido que está bueno, en la plataforma. Entonces, es por eso que les hemos insistido en que entren para que sea más rico para ustedes, ¿no? Para que tengan más información sobre los temas y demás, porque hay un montón de material en la plataforma que sí les he estado compartiendo en WhatsApp, porque ha habido muchos problemas de conexión y demás, entonces es más que todo eso. No, Les invito, muchas ¿no? gracias, estoy Si pueden agradecido, entrar estoy a muy la agradecido. plataforma, estaría bien. Sí. Perfecto, no, estoy muy agradecido y no, como muchos dicen, el día de hoy estaba así, la señal estaba terrible, se salía, entraba, pero bueno, no, gracias por la aclaración también. No, no hay de qué. Si Perfecto. tienen igual más dudas, Sí, consultas, podrían aquí estoy. ahorita en este momento, están todavía en la sala, pueden hacer preguntas, estimados Ujú. hermanas y hermanas. Y si está señal, con atejan kanak, y ahí con acto petja, kuyakajilatanak, kuyakanak. Creo que ya no hay preguntas, Yerlin, Enid, y creo que acabamos, ¿no? Con esta. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? Ante todo, ¿no? Hilata Rubén. Adelante. A ver, una pregunta, hermana Alejandra. Kamisaki Kuliaka Alejandra, ¿estás en Iskaki? Asker Kipan, Munata Kitinacatejan, Chita Calliga Toqueta Manacaja, Arjaita Sipkista, Mahacha Aruntawi Takinitaki, Moka, Anawutikanti Suma ist Asinaya, Kaukante Kamas Tahayukankat, Ani Churu Suma ist Waiti Hilata Rubén, pero Campirusania wa Hichurur Tukut Echtan Sumana Campian Chitar Arsta Siptaukat Karua, Arsta Waymunta, acá ya te ariatia winaka, tasasinampi, kata Haneti wakis karakis pahilata Rubén acá iwasaja kama yatia toquen sirnak tratan zati toquen ukat hawil tanya wakichawiru portanit kanya bataki uksa toquen taruski rakiñata kualiaskis pawa nayamunt directamente no chekak hawil tanya kitina kata harahait apkistan hupanakan baruski endek mawakichawin askis pati hilata Rubén ukis asin monayata. Hermano Rubén. Creo que Claro que sí. Ahí Sí, está. claro que sí, hermana. Me olvida ahorita su nombre.
Cuyaca, Wakisiniwa, Alejandra. Cuyaca Alejandra. Una cosa te digamos, ma programa y como sarante ya radio topensa caucanza, acá nanak topesa, hanusa chikaksa hawil, ataniwa acá desinformación, acá toqueta, arstañana capataki, cuajawali, askiniwa Cuyaca Alejandra. Humana caja acá Rubén un pesa, hanusa naya Edwin Quispe satarequitwa, Pampio paniniwa sartesita acá amtja, ukata. Una cosa como Wakisina no hermana, nana caja dispuesto, digamos, para poder gestionar, hermana. Entonces, a las hermanas también, ¿no? A Chequea Bolivia, nosotros podemos invitar. No hay problema, creo, hermanas, ¿no? De Chequea Bolivia. Claro, no hay problema. Para poder informar, digamos, en una entrevista, en la radio, todo aquello. Entonces, yo creo que la población debe informarse, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos ya la tecnología, ¿no? A disposición también, que a través de eso podríamos nosotros priorizar, ¿no? Estas entrevistas, ¿no? Y con la finalidad de informar, ¿no? Sobre la desinformación. Muchísimas gracias, hermano Rubén, y también agradecer a las hermanas que han estado, ¿no? Compartiendo junto con nosotros. Y siempre espero invitarles a mi programa y espero también pues compartir toda la conversación que hemos tenido, hermanas, gracias. Muchas gracias, estimada Alejandra. Para cualquier cosa estamos atentos. No hay ningún problema si quieren hacer alguna entrevista de algún tema muy puntual o muy específico en sus programas. No hay ningún problema. Las personas del equipo estamos abiertos, así que es nomás coordinar, nada más. Ahí tenemos, hermana Alejandra. Kuyaca, hayayaki, pantakenitaki, ma, jutiri, aruski, okam, sasinaya, pamat, hait, oeja, walik, hilata Rubén, kipkaraki, hilata Edwin, takpache que tiene que ser apta maimaya, irna kawinakan, sama hacha, komantawi, takenitaki, hikisin kama. Como hikisin kama, hilanaka, kuyakanaka, así también Enit, Yalin, pues vamos a estar compartiendo experiencias también en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuyacanaka, que tiene que teja chica espacinita, acá Hichuro, acá ya tinta huiro. Como kisin kama, ya por una kawa aruskip karakiñani, kuna naka sukhane ayu kuna kataki. Maja, hasta luego. Kikisin kama, Miski Guaira. Y ya está Rubén, ha vuelto. Kisin kama, hilata Rubén. Y Enid, también podrías cancelarla o parar la grabación y tú eres la anfitriona. Muchas gracias, Enid, y a todos. Kikisin kama.